jóvenes que viven pendientes a las pantallas y a los dispositivos electrónicos son denominados por la psicología como generación Z. ¿Cómo se relacionan y cuáles son los peligros? Ya nos cuenta nuestra compañera Jazmín García. Buenas tardes, Jazmín. Buenas tardes, Tania. Efectivamente, hablamos de niños y jóvenes menores de 20 años, es decir, los nacidos después de 1995, quienes prácticamente en forma instintiva utilizan todo tipo de dispositivos electrónicos. Por supuesto, hablamos de teléfonos móviles, televisores de pantalla plana y por supuesto las famosas tablets sobre todo. En este caso, entre las ventajas de esta generación es que prácticamente por instinto conocen el uso de todos estos dispositivos tecnológicos, por lo tanto ya vienen prácticamente con un chip de fábrica, según nos mencionaban algunos padres de familia, conociendo prácticamente de cerca la tecnología como si fuera su lengua materna. En contrapartida, están tan pendientes de estos dispositivos que prácticamente están cambiando en su forma de relacionarse, tanto entre ellos como también con los adultos. Tan pendientes están que incluso estando en compañía de otros jóvenes, compañía físicamente, está cada uno pendiente de su teléfono celular o de su tablet, por lo cual se está perdiendo ese relacionamiento de cara a cara, según nos explicaba la psicóloga Franca Lacarruba. Se está dando el fenómeno de que aunque estén todos juntos, no se comunican. O sea que cada uno se ve con mucha frecuencia que cada uno se está comunicando por su lado a distancia, ¿verdad? Y esa comunicación cara a cara es lo que se va perdiendo y es lo que se tiene que tratar de rescatar, ¿verdad? En personas que de por sí ya son introvertidas, que les cuesta socializar, que les cueste incluso poder decir muchas cosas cara a cara, como que es más fácil a través de las redes decir todo lo que uno no se anima a decir directamente, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, la persona que se encierra y solamente se comunica de esa manera, entonces cada vez le va a aislar más. ¿Y cómo esto influye en el aspecto familiar, por ejemplo? Los niños y jóvenes prácticamente exigen hoy en día a sus padres adquirir este tipo de dispositivos porque si no quedan como fuera de su círculo de amigos, ya que a través de las redes sociales se realiza una gran parte de este relacionamiento entre los jóvenes e incluso los niños, ya que conversábamos con algunos que a partir de los 10 años ya cuentan con un teléfono celular. Estas son algunas de las opiniones tanto de adultos como de jóvenes que captamos en las calles. ¿Cuánto tiempo al día usas el celular? Y la mayoría de las veces. ¿Sí? Sí. ¿Todo el día prácticamente? Prácticamente sí. ¿Para qué usas más? ¿Llamadas, redes sociales? Y redes sociales, más el WhatsApp, el Facebook, todo eso. ¿Sentís que de alguna forma estamos ya esclavizados por el teléfono? ¿Estamos muy pendientes? Y la verdad que sí, para la juventud y para todas, ya sea mayores, hasta los niños ahora ya están más mentalizados en el teléfono. Hasta los padres le entregan a sus hijos su... ¿Vos sentís que podrías vivir sin celular hoy en día? Y por ahora no. Yo tengo una experiencia porque tengo un hijo más grande de 16 años que tiene hace un año celular, pero estamos bajo control permanente, ¿verdad? Entonces, tiene para sus grupos, tiene para sus cuestiones de estudio y también tiene para sus cuestiones particulares que a veces está ensimismado en su aparato, pero estamos controlándolo. ¿Cómo ponen límites? No, complicado es. Complicado. La hora que le vemos, le reprimimos un poco. Y por sobre todo a la noche el celular apagado. Se le apaga el celular, su mamá le saca. Y hay veces se olvida de sacarle y le cuesta un poco más despertarse para irse al cole. Y en relación a esta última opinión, precisamente para evitar que exista un bajo rendimiento, tanto académico como incluso a nivel laboral entre los jóvenes a consecuencia del continuo uso del teléfono celular y estos dispositivos, lo recomendable es tener un autocontrol y que la propia persona se ponga límites para no convertirse en un autómata de la tecnología.